Buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a su programa Frente al Mundo en este domingo 10 de noviembre. Noviembre lluvioso, ya se ha hecho una tradición en nuestro país que las grandes lluvias caen en noviembre. Han habido hasta ciclones, como le pusieron, ciclones locos fuera de la temporada que han llegado en nuestro país. Cambio climático y las provocaciones del hombre, no solamente en República Dominicana, en todos los países está causando esos inconvenientes. Buenos días, Raúl, ¿cómo está todo? Viendo que el mes de noviembre ya casi se llega a la mitad, hoy 10 de noviembre, viendo las lluvias del mes que ya se ha convertido prácticamente en una costumbre, una tradición. Hemos tenido 2 y ya con este 3 de noviembre de lluvias copiosas y eso pues se debe, como tú decías, a los cambios climáticos que se han dado, el calentamiento global, que aunque muchos líderes, incluso líderes internacionales, como el recién electo presidente, dice que no existe el calentamiento global ni el cambio climático, pero sí es una realidad. Decir que Guillermo de la Rosa, que los amigos televidentes no lo están viendo aquí un par de días, pues está de vacaciones. La gente no quiere coger las vacaciones aquí, una vez se monta en un avión y se van 15 o 20 días para los Estados Unidos. O sea, cuando hay dinero para hacer eso. Cuando hay dinero. Sí. Nuestra frase del día, como de costumbre, estamos con Aristóteles. La educación es amarga, pero su fruto es dulce. Excelente frase. Eso no tiene desperdicio. Esa es una realidad realmente. Si todos aplicáramos eso, pues tendríamos un país y un mundo mejor. Gente educada, gente civilizada y con conocimiento, tienen otra forma de pensar y de actuar en la vida. Y ha sido la base para muchísima gente salir de la pobreza y pasar a otro escalón con la familia. Hay miles de ejemplos de ricos de nuestro país que fueron pobres y con la educación de sus hijos, pues llegaron a ser lo que son hoy. Sin dar detalles, sé que mucha gente seguro lo conocen, el señor Paco Fic, esa marca viene precisamente de la educación. Vámonos de inmediato con el contenido de nuestro programa. El gobierno dejó sin efecto la presentación de facturas de pago de agua y luz que debían hacer los empleados públicos en los departamentos de recursos humanos de sus instituciones. Mira, desde que salió esa información, la mayoría de las personas entendió que no iba a ser posible la aplicación de esta medida porque los empleados públicos hay todo tipo de personas. Hay gente que vive en la casa de su mamá, de su hermano, que vive con un familiar, que ni siquiera son clientes de estas distribuidoras y de estas instituciones. Entonces, ¿cómo se iba realmente a controlar ese tipo de información donde habría que involucrar a un tercero que no forme parte de la institución gubernamental a la cual ese empleado pertenece? Y de hecho, revisando la Constitución, violentaba la intimidad, porque al no involucrar a esa persona, que no tiene que ver nada con eso, está violentando la intimidad privada que tiene la persona. Así es. Gran revuelo causó esta semana la revelación de que la mayoría de bancas ilegales de apuesta de lotería pertenecen a diputados y senadores. Tú sabes que siguió la denuncia porque en principio decían que solo 2, un diputado y un senador, pero hay otros diputados que tienen banca de apuestas ilegales. Entonces es una cadena. Los banqueros en los últimos días se han dado cuenta de lotería, se han dedicado a apoyar candidatos a cargos congresuales, alcaldes, y se da una vinculación entre los partidos y los políticos, y entonces para cubrir esa ilegalidad. Pero lo que critica a todo el mundo
y lo que duele y debe dolerle a todos los dominicanos, que un congresista que hace las leyes, un diputado, un senador, que son quienes hayan la ley, estén violando la ley. Así es. Pero tú sabes lo que es eso, violar la ley quienes la construyen. Y las autoridades que tienen la oportunidad de regularla, pues no lo hacen. Doble violación, porque también están en violación a la ley que la establece, que trajo ese negocio a la legalidad, y es que hay una distancia para colocarse, sin embargo se colocan una próxima a la otra sin ningún respeto a la ley. Mira, eso denota realmente, como siempre hemos establecido aquí, que la actividad política se ha encarecido mucho. Y entonces se buscan fuentes de financiamiento y una de ellas son las bancas. No la banca comercial, sino los banqueros, o sea, lo que venden sueños. Y entonces, como tú decías, esos banqueros que invierten miles y millones de pesos en la campaña, los diferentes candidatos, y que ya entendieron que no iban a financiar, sino que ellos mismos se constituyeron en candidatos y son hoy un gran número de diputados y quizás hasta senadores. Siempre se ha dicho que las bancas de lotería pues se prestan para el lavado de activos por la misma forma de su actividad. Y entonces, bueno, parece que ya se ha descubierto algo, porque hay algunos bancos, por si usted no lo sabía, hay algunos bancos que le están cerrando las cuentas a estos banqueros de lotería, precisamente por ese asunto del lavado de activos. Seguimos con las informaciones. Tenemos que pese a las lluvias en el país, se sigue jugando béisbol, mientras 2 de los 6 equipos han despedido su manager, las Águilas Cibaeñas y los Toros. Bueno, realmente este es un país en ese sentido especial. Creo que quizá el único país donde durante la campaña de béisbol se despiden manager al inicio o a mitad de la temporada, a veces hasta el final. Si vemos, por ejemplo, lo que ocurre en Grandes Ligas, no, es muy difícil que veamos que un manager fue retirado, suspendido en mitad de la campaña. Muchos dicen que como se trata de una campaña corta, de apenas unos 60 juegos, ¿no? Sí. Entonces, cuando un equipo ya ha perdido, digamos, 10 juegos, estamos hablando de que ya perdió el 20% de los juegos que va a jugar, y ya muchas veces resulta una carga muy fuerte poder llegar hasta el final. Entonces, los directivos, ¿verdad?, lo que hace es cambian los managers para tratar de infundirle algún tipo de nuevo brío o de nueva mística. Pero no siempre el culpable es el manager. Claro que no. También hay la contratación de equipos, de los jugadores que usted necesita. Si el equipo no tiene los jugadores adecuados, no importa que el manager sea bueno, porque el manager no juega. El manager lo que hace es que dirige y administra, pero aquí siempre le echan la culpa al manager. Y insisto, en algunos casos, uno mirando un juego ve jugadas, ve acciones y ve cosas que tú dices que sí es el manager, pero no siempre se da por eso. También tiene que ver mucho con el tipo de jugadores que usted tiene y a competir. Si el otro lo tiene mejor, le va a ganar. Eso es el béisbol. El Colegio Médico Dominicano anunció un paro de 72 horas a partir del próximo martes en todos los hospitales públicos, en demanda de que el gobierno cumpla con varias reivindicaciones. Bueno, el Colegio Dominicano de Médicos es un colegio que se ha caracterizado, ¿verdad?, por esas luchas, por esas protestas, por esa búsqueda de reivindicaciones, y aunque para la población realmente es un impacto negativo, porque mucha gente dejan de poder recibir los servicios que necesitan, pero hay que reconocer realmente que el Colegio Médico es uno de los pocos colegios, las instituciones que lucha por sus miembros, que es la mejoría de su salario y de sus condiciones, aunque, como le digo, va en contra de la población muchas veces. Waldo Ariel Suero explicó al momento de hacer el anuncio que se han reunido en 6 ocasiones con el gobierno, con el presidente, donde ha participado el presidente,
y la vicepresidenta Raquel Peña, y al parecer los acuerdos que han arribado no han cumplido y por eso precisamente han decidido ir a la huelga. Y no es solamente reivindicaciones, también mejorar las condiciones de trabajo. Los hospitales están de capa caída, sí. Están de capa caída. Siempre en los programas donde me ha tocado trabajar, en el momento que se estaba hablando mucho del 4%, yo tenía mis reservas con el asunto de que para tú hacer el 4%, tú tenías que recortar aquí, y quitar allí, y quitar allí. Y ¿Te refieres al 4% de la educación? De la educación. Y sin embargo, tú estás entonces dejando con menos recursos a salud, con menos recursos a agricultura, con menos recursos a obras públicas. Y bueno, que había que aumentar el presupuesto de educación, pero no necesariamente debió de ser al 4%. No, y que porque no teníamos recursos para poder continuar haciendo todas las cosas. Los hospitales están en quiebra, y más aún cuando Danilo Medina, pues fue Danilo que hizo eso, retiró de los hospitales una modalidad que ellos tenían, la cuota de recuperación, que les servía siquiera para pintar una pared, que les servía para comprar un detergente cuando no había, que les servía en algunos casos, cuando era abundante, hasta para pagar un empleado que no estaba nombrado. Y que llegaron incluso a haber algunos hospitales, no muchos, que eran considerados autogestionables, o sea, por la cuota esa que tú mencionas, al retirársele esto, pues todo eso depende del presupuesto del Ministerio de Salud, y parece que los servicios han ido empeorando, los medicamentos, los servicios, las atenciones médicas, y incluso hasta el número de camas ha ido, parece que, siendo cada vez más difícil. Ya usted sabe, 72 horas a partir del martes, los hospitales solamente van a atender las emergencias para si usted tenía una consulta médica, sepa que no va a ser atendido. El Senado de la República escogió los miembros de la Junta Central Electoral, ratificando 4 de los pasados titulares, incluyendo su presidente Román Jaque Liranzo. Fueron incluidos además Dolores Altagracia Fernández, Samir Isa, Rafael Amado Vallejo, Santelice. Bueno, esa escogencia denota, ¿verdad?, un reconocimiento a la gestión de esa junta, que si bien es cierto que algunas personas entendían que debía ser modificada, pero no, durante su ejercicio no hubo grandes escándalos, ni crisis, y gestionaron, ¿verdad?, las elecciones de la República Dominicana sin grandes traumas. Yo pienso que sí, que reconocerlo pues es un acto de justicia. Bueno, y fue el mismo Senado que lo escogió a ellos para ser miembros de la Junta Central Electoral, y si estaban satisfechos con el trabajo. Ahora, particularmente yo entiendo que los miembros de la Junta no debían ser escogidos por el Senado de la República, por el Congreso, porque el Congreso son políticos. Entonces, siempre tú vas a tener una Junta Central Electoral viciada, electa por los partidos políticos, repartida o impuesta cuando tienen su mayoría. Y para que vean que eso es así, que cuando se van a escoger las juntas electorales, la propuesta de cada aspirante a ser miembro de una junta electoral en cada provincia, en cada municipio, es presentada por la sociedad civil, no por los partidos políticos. Y es donde podría hacerse. Este mismo presidente que tenemos ahí, cuando inició, escogió la junta independiente, la primera, el 50% de la junta la escogió sin la participación de incidencia de los partidos políticos. Pero los partidos le cayeron encima y tuvo que dar reversa y cambiar la idea y dar participación. Porque a los partidos lo que quieren es tener un representante sin importar que no tenga las condiciones, sin importar que no tenga la preparación. Y así nunca vas a tener buenos procesos electorales. Vamos a la pausa y regresamos en breve.
Desde Santo Domingo, República Dominicana, transmite para todo el continente. El 6 en señal abierta digital y en todas las cableoperadoras del país. Otro canal del Grupo Medios Educativos y Comunicaciones, MEC. El 6, siempre contigo. Bien, continuamos con el desarrollo de su programa Frente al Mundo. Gracias por estar ahí en sintonía con nosotros. Vamos a entrar, Raúl, a un tema que nos ha puesto producción aquí. El impacto de la asunción al poder nuevamente de Donald Trump al gobierno con relación a la República Dominicana. Sí, es un tema importante porque tenemos alrededor de, creo que más de 2 millones de dominicanos en Estados Unidos, en el exterior, y la mayoría, el 80% en Estados Unidos. Y precisamente esos mismos dominicanos que viven en Estados Unidos son los que están enviando ya más de 10.000 millones de dólares como remesa. Yo creí que la votación en relación al voto latino, al voto migrante, iba a ser más fuerte, porque las encuestas daban cuenta que 7 de cada 10 ciudadanos estaban preocupados por el resultado de las elecciones. Sin embargo, el voto migrante, habían 13 millones que no se habían registrado de ciudadanos, y entonces eso no pudieron votar. Así es. Bueno, Trump anunció una serie de medidas que van a impactar no solamente a República Dominicana, también van a impactar al mundo, especialmente la política migratoria, y anunció que en su primer día de gobierno incluso va a hacer deportaciones masivas inmediatamente. Va a iniciar con una de esas medidas, va a cerrar la frontera sur, esa es la parte con México. Va a continuar la construcción del muro. Sí. De una u otra forma, a nosotros los dominicanos nos va a impactar esa parte migratoria, aunque mucha gente quiere a Trump por la situación nuestra del país. Sin embargo, la deportación de los haitianos de los Estados Unidos hacia su país nos va a afectar a nosotros. La deportación de todos estos dominicanos que se han ido por la vuelta y que se han ido con visa y se han quedado en los Estados Unidos, o que han cogido una yola para llegar, en el momento que deporten 300 o 400.000 dominicanos, van a venir a reclamar empleo, van a venir otros a delinquir, porque eso era lo que hacían, a delinquir, y entonces eso va a afectar al país. Indiscutiblemente que hay que contar con esa parte, sin hablar con otras medidas que vamos a ver más adelante, que anunció Trump, que también van a impactar a la República Dominicana. Sí, sin lugar a duda, la ascensión al poder de Donald Trump pues, va a implicar modificaciones para nosotros, la República Dominicana. Escuchaba en estos días a alguien, un analista internacional, decir, creo que unos 160.000 dominicanos están en condiciones ilegales en los Estados Unidos, y esos serían de los primeros que serían posiblemente deportados, a los ilegales, los que guardan prisión por delinquir y ese tipo de cosas, pues nos va a impactar definitivamente. Otra de las promesas que ha estado haciendo Trump es cambiar las relaciones con el mundo, incluyendo con América Latina, eliminar los beneficios para los autos electrónicos, prohibir la participación de mujeres transgénero en el deporte femenino, revertir la medida tomada por Biden, como hacen aquí, que muchas de las cosas que hace
un gobierno, cuando entra el otro, lo quita. A propósito de revertir la medida que ha hecho Biden, en el otro gobierno de Trump, él trató de quitar el Obamacare. Obamacare, sí. Sin Seguro embargo, médico. es el seguro médico. No pudo. Ahora podría tomar esa medida porque tiene un control del Congreso en los Estados Unidos, lo ganó en las elecciones, el pueblo americano se lo dio, y entonces esas son de las cosas que puede afectar a todos esos dominicanos que viven en los Estados Unidos y que se están beneficiando de ese programa. Sí, en la parte económica también, por ejemplo, él ha establecido algunas medidas, por ejemplo, aumentar los aranceles, los impuestos a la producción que venga de China a un 50 o 60%, y la producción de México también, a un 15 o un 20% de aranceles. Él, según lo que busca es que retornen las empresas de producción que se habían ido, retornen a los Estados Unidos, y desde ese punto de vista él entiende que impactaría el empleo en diferentes estados de los Estados Unidos. Esa medida la trató él de hacer también en su gestión anterior, tratando de retornar las empresas que habían salido y que lo hacen en algunos casos para buscar mercados estratégicos o para conseguir mano de obra más barata. Entonces, no es tan fácil la promesa que se hacen en campaña, tú llevarla en la práctica a su ejecución. Suena muy bonito, pero cuando se van a ejecutar se encuentran con dificultades que bueno, por ejemplo, los autos eléctricos, que es una modalidad que está en crecimiento en el mundo, y de repente él anuncia que va a eliminar los beneficios que reciben los autos eléctricos. Eso es para beneficiar la industria de automóviles norteamericana, pero tú estás sacando a tu país de las competencias del momento en el mundo automovilístico, que es la construcción de autos eléctricos. Sí, lo cual parece una tendencia mundial, ¿verdad? No solamente en Estados Unidos, sino en Europa y otros países, el desarrollo de esa tecnología de los vehículos eléctricos. Así es, la relación con el mundo, incluyendo América Latina, que él anuncia que va a cambiar, bueno, vamos a ver en qué forma se va a cambiar, porque si la relación comercial podría afectar no solamente a China, como tú decías ahorita, también podría afectar a América Latina. Si se restringe la economía en otros países, también va a afectar a la República Dominicana. De manera que son muchas las cosas que podrían afectar ese gobierno de Trump. También ha anunciado que va a hacer las restricciones de armas, la va a echar para atrás, sí, que son medidas que han estado aplicando en los Estados Unidos, producto de todos esos incidentes que producen en el manejo inadecuado que se le dan a las armas en los Estados Unidos. Y entonces, bueno, siempre se ha dicho que los republicanos están vinculados a ese negocio de las armas de fuego, y Trump ha hecho ese anuncio de que va a echar para atrás esas restricciones que ha colocado Joe Biden. Otra de las medidas que anunciada sería la terminación, como decíamos ahorita, de la construcción del muro en la frontera con México. Bueno, eso lo inició, ¿verdad? En el gobierno anterior, pero como que no avanzó lo suficiente, porque tengo entendido que los kilómetros del muro construido quizás no llenaron la expectativa que se entendía iba a hacer. Parece que él ahora piensa terminar ese proyecto.
La verdad que uno se pone a ver, parece ser un fenómeno, porque Trump le ganó a las redes sociales, Trump le ganó a todos los errores que cometió. Parece que lo que le dieron fue más votos. ¿Recuerdas el asunto con Puerto Rico? El asunto con los haitianos, que de una u otra forma esos incidentes se traspolan a otras áreas y lo están viendo todos los electorados. Sin embargo, lo que parecía ser negativo le dio voto. Ahora, todo el tiempo Donald Trump estaba buscando el voto del americano, claro, con su política de antiinmigrante a la clara, sin ningún problema. Mira, la estrategia de Donald Trump en ese sentido, yo pienso que él no estaba equivocado, él estaba en lo cierto. Primero, porque la sociedad norteamericana es una sociedad, vamos a decir, conservadora. El americano blanco, pues, de estructura y de mentalidad es conservadora, una. Dos, los inmigrantes están divididos en legales e ilegales, pero los mismos inmigrantes legales latinos no se integran muchas veces de manera completa o profunda a la sociedad norteamericana. Entonces, Trump lo que buscaba era aquellos que sí votaban, aquellos que sí se integran, que son norteamericanos, y vendió ese discurso de protección, de devolverle, decía él, make use again, o sea, hacer nuevamente grande a los Estados Unidos, que es lo que el norteamericano nativo quiere y busca, combatir la delincuencia. Él vendió ese discurso también, y yo pienso que caló a tal punto que incluso muchos latinos que antes, y en estados que antes votaban por el Partido Demócrata y que ganaba el Partido Demócrata, y donde la diferencia entre el demócrata y el republicano era hasta 20, 25 puntos, esta vez, aún en los lugares donde Donald Trump perdió, la diferencia fue disminuida, 4, 5, 6%, y eso influyó finalmente en el resultado de esas votaciones. Así es. Otra de las medidas, tú sabes que los Estados Unidos tiene gran problema porque es un gran consumidor de drogas, y ha anunciado que va a proponer que el Congreso propicie la pena de muerte para los narcotraficantes. No sabemos si se va a llegar a materializar ese asunto, pero él lo ha propuesto, lo ha anunciado, que va a ejecutar esa medida. Y específicamente con la relación comercial, por eso cuando él habla de cambiar las relaciones con el mundo, te está envolviendo acciones como esta, sí, ampliar más los aranceles a las importaciones. Sí, o sea, sí, todas las cosas que llegue allá a grabarlo más. Esa es la línea. Entonces, por eso hablábamos que hay muchísimas cosas que nos va a perjudicar, porque si eso afecta a la economía del mundo, va a afectar a la economía de República Dominicana. Mira, con respecto al narcotráfico, siempre ha llamado la atención lo siguiente: los latinos trafican la droga, los norteamericanos la consumen. Si nos vamos a lo que es en economía, oferta y demanda, si no hay demanda, no va a haber oferta. Entonces, hemos visto cómo son capturados muchos capos, que si mexicanos, que si colombianos, que si dominicanos, pero no hemos visto nunca un capo norteamericano, Smith o Robinson, que se ha sometido. Entonces, esa pena de muerte vendría para los latinos traficantes. Ellos nada más la consumen. Son los consumidores, grandes consumidores. No la venden. No, es pregunta que me estoy haciendo, porque entonces nunca lo agarran. Se dice que si se paraliza la entrada de droga a los Estados Unidos, se paralizaría la sociedad norteamericana. ¿Será esto cierto? Bueno, vamos a la pausa para que siga disfrutando del contenido de Frente al Mundo. No nos cambies, regresamos en breve.
Bien, seguimos con su programa Frente al Mundo. Si usted estaba buscando entretenimiento, no, aquí no entretenemos, aquí damos información, aquí damos contenido, aquí contribuimos a educar en términos de concienciar a la persona. Por eso producción ha puesto otro tema, esta productora se la trae, que nosotros no gastamos. Medidas que el presidente Luis Abinader, que su gobierno, después que la ha anunciado o la ha iniciado, la ha echado para atrás. Y son muchas. Pero son varias, Carmona, son varias. ¿Cuáles son esas medidas? Bueno, vamos a ir mencionando algunas, la más reciente que la gente se va recordando y después otra más vieja, pero una de las recientes de esas fue recortar a un 50%, no, esa no es reciente, los fondos que reciben los partidos políticos. Eso fue en el 2021, al inicio de su primer periodo. Anunció eso, reducirle los fondos a los partidos políticos. Sí. Le cayeron encima los partidos políticos, algunos le argumentaban que eso había sido una iniciativa del doctor José Francisco Peña Gómez, y fue cierto, para equilibrar la balanza entre el poder, el que gobierna y los que están en la oposición, y para que la gente, los partidos no caigan en el asunto de buscar recursos en narcotráfico, aunque eso no se ha cumplido. Eso tiene doble filo. Eso. Pero ahí tuvo que echar para atrás esa medida. Claro, realmente los partidos protestaron. Yo pienso que los partidos de oposición iban a ser los más perjudicados, porque si bien es cierto que los partidos cuando están en el gobierno también son partidos políticos, pero tienen los recursos del Estado, no a través del partido y no de las instituciones mismas. Entonces, eso no le convenía a los partidos de oposición. Así, en el 2021 también echó la reforma fiscal que iba a hacer, recuerda. Sí, claro. Que llegó incluso a socializarse con los sectores económicos del país, ese intento de reforma fiscal, y después que recibió presión de los sectores empresariales, y como estaba iniciando el gobierno, estaba tímido, estaba débil, se dio a la presión inmediatamente sin llegar ni siquiera a someterla al Congreso Nacional. Otra, hablando con la misma reforma, la reforma fiscal reciente, retirada ahora en el mes pasado, pues fue una medida que ya estaba incluso en el Congreso para su aprobación como parte del conjunto de reformas, y fue presionada por la sociedad, que yo pienso que al parecer Luis Abinader no fue orientado sobre el impacto de esa medida, porque de aprobarse esa reforma fiscal no terminaba el gobierno de Luis Abinader. Y fíjate que antes de él retirarla ya se estaban haciendo anuncios de protesta en donde lo que se pedía, entre otras cosas, era la renuncia del presidente. Retornaron los cacerolazos en el país, que eso te está diciendo que es la clase alta, la clase media alta, que está protestando con una modalidad cómoda, porque lo hacen desde su casa. Claro, pero que impacta. Hasta puede ser tomándose una copa de vino. Impacta realmente, increíble. Pero ese asunto hizo que echara para atrás nuevamente también la reforma fiscal que iba a hacer el país. Otra medida echada para atrás fue la renovación de licencia de conductor, que solo sería por 2 años para los adultos. Sí. Los adultos mayores, otra medida adultos mayores de 65 años, y que constituía una discriminación y violatoria a la Constitución de la República, y que hubo que echarla para atrás. La presentación de recibo de agua y luz a los empleados públicos, que dicho sea de paso, si no se lo dijeron, porque uno tuvo la oportunidad de verlo, ese memorando del Ministerio de Administración Pública tenía como 25 faltas ortográficas.
Wow. ¿Eh? Increíble. Parece que esa secretaria o esos asistentes hay que cambiarlo. En una carta tan corta, con tan pocas palabras, que parecía un oficio militar, que los militares hablan preciso y conciso. Sí. Así parecía. Y ahí tú te encontraste con esa medida que hubo que echarla para atrás por la inaplicabilidad en la práctica de la misma. El cierre de nómina pública, eso fue antes de someter la reforma, anunció que se iban a cerrar los nombramientos de personas, los aumentos salariales y esas cosas. Sin embargo, comenzó a sentir presión de los dirigentes del PRM, de su propio partido, y de los aliados que no estaban designados. Y esa medida también se echó para atrás. Porque como la reforma se echó para atrás, esa medida era para compensar el asunto de la reforma. Así es. ¿Tenemos alguna otra medida también? Tenemos también el aumento del kilo de energía. ¿Te recuerdas? En julio y septiembre del 2021. ¿Tú te refieres al aumento de la tarifa? Aumento de la tarifa eléctrica, Eléctrica, sí. Que se hicieron 3 aumentos. Ese último aumento, pues lo dejaron sin efecto, ya después de ser anunciado por la Superintendencia de Electricidad. Yo recuerdo que la Secretaría de Energía del Partido Fuerza del Pueblo, no sé si tú recuerdas, hizo una rueda de prensa denunciando y oponiéndose a eso, y una semana después pues fue retirada esa medida. Sí. Retiro del Congreso Nacional el proyecto de ciberdelincuencia, un proyecto para perseguir el asunto de la seguridad tecnológica, pero que implicaba violentar la privacidad y esas cosas. Y bueno, recibió la presión también de la sociedad y lo echaron para atrás. Otra medida echada para atrás por el gobierno de Luis Abinader es el fideicomiso de Punta Catalina, que iba a estar integrado por la fiduciaria Banreserva y la CDEE. Ahí también hubo una fuerte oposición de los sectores técnicos de los diferentes partidos, principalmente el Partido de la Fuerza del Pueblo. También vimos unas ruedas de prensa oponiéndose a esto y planteando lo que iba a significar si se realizaba ese paso, digamos, al sector privado, esta privatización, y entonces fue dejado sin efecto también. Recuerden aquella otra medida que se refería al carnet de habitante fronterizo, que era como si tú te le otorgaran una residencia a extranjeros que vienen a trabajar en la frontera y vuelven y retornan a su país. Pero esa medida también tuvo que echarse para atrás por la presión que recibió el gobierno de la sociedad. Mira, esta situación denota dos cosas. Para los seguidores del presidente de la República y del gobierno, dicen que se trata de un presidente que sabe escuchar. Sin embargo, para el resto de la población lo que se entiende es que son medidas no planificadas, y que al no ser planificadas, al momento de que se analice que la población la recibe y la misma oposición, pues demuestran que no son aplicables o que no es quizá el momento de hacerlo, y entonces el presidente se ve obligado a echarla para atrás. No solamente porque, como dice un seguidor, es un presidente que sabe escuchar, sino porque son medidas muchas veces impracticables. Pero es que siempre que uno va a emprender un proyecto, está lo que se llama el FODA, el estudio para tú determinar tus debilidades y las fortalezas. Y si tus debilidades son mayores que las fortalezas, tú no puedes iniciar ese proyecto porque está condenado al fracaso. Si los efectos negativos, si son violatorios a las leyes, si son violatorios a la Constitución, si va a perjudicar a la sociedad,
pues ¿para qué anunciar ese proyecto para que la sociedad te lo diga? Después que se pierde un tiempo y eso trae atrás frustración en el equipo que se decida a trabajar y elaborar ese proyecto, que bueno, no ven ejecutado su trabajo. Trabajaron de barde, como dicen la gente. Hay otras medidas que no están ahí, todavía no se han echado para atrás, pero que está produciendo mucho ruido, que son unos alquileres de edificios que se han estado haciendo, que muchos analistas dicen que esas medidas van a terminar siendo retiradas también. Esa nueva, esa actividad comenzó con la oficina que tiene que ver con el asunto de la tecnología. La OPTI. La OPTI, y ahora recientemente el que ha salido es el de pasaporte, la dirección de pasaporte, casi 700 millones de pesos por un local aquí en el Distrito Nacional, en el Naco. Pero con eso, ¿por qué no construirlo? ¿Por qué no comprarlo? ¿Por qué no comprarlo? Bueno, los negocios que se hacen para beneficiar gente. En un momento en que los contratos aquí se están haciendo a 1 año, 2 años, ese contrato se hace a 5 años. O sea, y hay uno a 10 años. Más allá del cuatrenio, Sí. Para dejarlo amarrado para el próximo gobierno que venga. Para que ustedes vean que la intención es beneficiar a algunas personas. Otro proyecto echado para atrás es el proyecto de trata, la explotación y tráfico de ilícito de migrantes. Ese proyecto fue retirado del Congreso Nacional en el 2023. Sí. Ese también se retiró y no se pudo llevar a cabo. O sea, no sé, o sea, cuando un gobierno presenta medidas, proyectos, que termina retirándolo, como que la confianza en ese gobierno comienza un poco a ser afectada. Así es. Recuerden la resolución que había en el Ministerio de Educación para establecer políticas de género en las escuelas. Esa medida también la tuvieron que echar para atrás el actual ministro de Educación. También la resolución que limitaba el expendio y consumo de bebida alcohólica, esa medida, recuerden que Sí. Chu Vázquez con bombo y platillo anunció esa medida y solamente duró 2 semanas. Tuvo que echarla para atrás. Los dueños de bares y restaurantes pues presionaron y no pudo sustentar esa medida. Mira, como tú decías ahorita al principio, cuando se va a establecer una medida, debe determinarse los sectores que van a ser impactados y la economía, cómo pudiese afectarse, porque estamos hablando, por ejemplo, en ese caso, de negocios y que tienen cientos y a veces miles de empleados que van a quedar fuera. Entonces, como que esa medida debe ser analizada para poder determinar si puede aplicarse realmente. Mira, una medida que no fue echada para atrás, pero también una forma de echarla para atrás, es dejarla ahí sin moverla, que fue una promesa de campaña, la modificación de la ley 112, 2000 de hidrocarburos. Esa medida en febrero del 2020. Esa fue la medida producto de la formulita de Hito. ¿Te acuerdas de la formulita de que nosotros nos estaban sacando del bolsillo cientos de miles de pesos al año y que la refinería, la mitad era de nosotros, de cada dominicano? Se llevó a cabo, se presentó esta modificación a la ley 112, que era la ley tributaria a los hidrocarburos, pero que cuando se analizó también se dieron cuenta de que no iban a impactar de la manera que ellos habían dicho. La han dejado ahí, ni para adelante ni para atrás. Para cerrar este capítulo, pero hay mucho más todavía medidas. Recuerden aquella resolución del Ministerio de Trabajo para que la trabajadora doméstica tuvieran contrato, salario, seguridad social y liquidación. Y esa medida también la echaron para atrás.
esa resolución, Sí, recuerdo la 1422. Es que eso hacía prácticamente inmanejable para muchos hogares. Yo no sé por qué sentido, pues fue declarada inconstitucional. Sí, sí, es Fue que declarada inconstitucional. exactamente. Eso realmente son medidas, como te digo, que no se analizan desde el punto de vista jurídico, económico, social, cómo va a impactar y cómo va a hacer que en lugar de aportar positivamente, sea negativamente el efecto. Esperemos que en algún momento hagan un alto y se pongan a hacer los estudios de impacto a cada medida que van a anunciar, y cuando el gobierno la inicie, pues no echar para atrás, porque ya sabe que va a ser positivo, pero tú no puedes dejar que los gobernados te gobiernen, porque usted no sepa gobernar. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Desde Santo Domingo, República Dominicana, transmite para todo el continente. El 6 en señal abierta digital y en todas las cableoperadoras del país. Otro canal del grupo Medios Educativos y Comunicaciones, MEG. El 6, siempre contigo. Bien, ya en esta última parte de nuestro programa queremos cumplir con la costumbre de algunos videos que nos hacen llegar a través de las redes sociales y compartirlos con ustedes. Tenemos un video que nos hicieron llegar la gente de Santo Domingo Norte, de un centro comunal en Matagorda, que están pidiendo su terminación. Adelante, director. Cáceres, presidenta de la Junta de Vecinos, Dios con nosotros. Encarecidamente voy a apelar a su sensibilidad para que nuestro centro comunal sea terminado. Matagorda no tiene nada donde nuestros jóvenes puedan tener ni siquiera un taller de capacitación, pero mucho menos nuestras jóvenes que salen embarazadas a temprana edad. La idea de este centro comunal es para impartir talleres a través del Infotec y dentro de instituciones como Ileana Aguja. Le pedimos encarecidamente que ese presupuesto aparezca, que usted pueda hacer justicia para que nuestro centro comunal sea terminado. Como ustedes pudieron ver, la obra está ahí, iniciada en la gestión pasada con el presupuesto participativo. A mí, yo siempre he sido un crítico de esto del presupuesto participativo, porque yo digo que es la cácara del pan, porque el presupuesto participativo es el 6% de los recursos que deben invertir los ayuntamientos en obra. Entonces, para tú asignar presupuesto de 1 millón, 1,5 millones, se dura mucho tiempo para poder hacer una obra, a menos que no sea un contén. Sí, y este tipo de obras que son tan importantes, un centro comunal, pues es un centro de acogida de la misma comunidad y donde las personas pues van y se reúnen y presentan soluciones a sus problemas, por lo que debe ser tomado en cuenta de manera quizá más efectiva. Así es. El próximo video que tenemos es un miembro del ejército está planteando las dificultades que están teniendo para el asunto de la deportación. Tú sabes que el ejército se ha empoderado porque todo el tiempo cuidar la frontera ha sido responsabilidad del ejército. Recordemos que cuando trasladaban un soldado era un castigo llevarlo para la frontera. Hoy es un premio y ellos se han involucrado en eso. Hay todo una componenda entre militares, civiles, comerciantes, y por la frontera pasan de todos. Pero como hubo un poco de presión desde el gobierno, y yo siempre digo que el tema migratorio se ligó también a la reforma fiscal para hacer algo que el pueblo estaba pidiendo, porque aquí no ha habido la voluntad de realmente aplicar
la deportación, no la ha habido, ni ahora tampoco la hay. Tú observas por muchísimos lugares los haitianos caminando como si nada, sin ningún problema. De manera que es allante y movimiento. Vamos a compartir este video de ese miembro del ejército que al parecer está hablando con el corazón. Adelante, director. Esta es otra parte, esta es la cabeza del río, echa para acá. Esta es la cabeza del río. Un agua bonita, cristalina, pero no se puede usar. Porque miren lo que hay acá. Mira para acá. Un barrancón de haitianos. Se le hizo salida a esos inmigrantes, se llevan a su país. Pero el dominicano ahora está dolido. Porque allá hay uno que está defendiendo su patria, coño. Patria libre, coño, de haitiano. No soy racista. Y el que tiene su documento legal se queda. Pero todo aquel que no tenga documento se va mientras yo esté para acá, para esta zona. Si los jefes entienden que me pueden sacar, que me saquen. Pero se van de aquí. Se van. Gústele al dominicano a quien no le guste. Caiga quien caiga. Se van. Bien. Ustedes escucharon ahí, ojalá que existan muchos soldados como este en la frontera para que realmente podamos proteger el país de la migración ilegal. Realmente esa es una actitud valiente, valiosa, ¿verdad? Y ojalá cada vez más tengamos militares con ese tipo de criterio de formación, porque lo que ha pasado es que se ha maleado mucho la Fuerza Armada en esto de la frontera. Antes de irnos, saludar a uno de nuestros oyentes, que nuestro programa no es de saludo, pero bueno, fiel en Pedro Brán, Juan Dicen, un comerciante, estudió conmigo en la primaria y es un oyente, un televidente fiel de este programa. Nuestro saludo a ese próspero comerciante, Juan Dicen, sí, en Pedro Brán. Amigos televidentes, si va a coger carretera, cuídese de los motoristas. La plaga que está acabando en las carreteras.